Hola, estamos entre libros y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro viaje por las tierras polvorientas de Comala. Hoy nos sumergimos en las páginas más profundas y espectrales de Pedro Páramo. En esta entrega dejaremos atrás el camino de Juan Preciado por un momento para adentrarnos en los recuerdos de un niño que aún no sabía que se convertiría en un tirano. Y descubriremos cómo los ecos de los muertos pueden ser más ruidosos que los gritos de los vivos. Este pasaje de Pedro Páramo es fundamental porque conecta la decadencia económica de la familia con la erosión moral y espiritual de sus personajes. La lluvia de Comala no es un símbolo de vida, sino de estancamiento y melancolía. Rulfo la utiliza para marcar un tiempo que no avanza, sino que se pudre. En este entorno, la familia de Pedro enfrenta la ruina, con el molino roto y la necesidad de pedir prestado para sobrevivir. Queda claro que Pedro no nació en la opulencia, sino en una precariedad que alimentó su futuro resentimiento. La muerte del abuelo marca el fin de una era y el inicio de la orfandad emocional de Pedro. Al crecer rodeado de muerte y escasez, desarrolla una personalidad endurecida. Esta carencia emocional es la que explica su transformación en un hombre implacable que, al final de su vida, se abandona al vacío tras perder a Susana San Juan, el único vínculo real que lo mantenía unido a la humanidad. Uno de los momentos más perturbadores es la confesión de Dubilles. Debido a un mal presagio, un pronóstico astrológico, Dolores se niega a consumar su matrimonio la primera noche. Dubilles toma su lugar, revelando una frontera borrosa entre las identidades y subrayando que la concepción de Juan Preciado estuvo marcada desde antes de ocurrir por el engaño y el desapego. La aparición espectral del caballo de Miguel Páramo introduce el tema de las almas en pena. Miguel, el único hijo de Pedro Páramo reconocido por culpa y no por amor, representa la extensión de la violencia del padre. Su muerte en un accidente ecuestre no le otorga descanso. Tanto él como su caballo son ahora sonidos residuales en un pueblo donde los muertos están condenados a repetir sus tragedias eternamente. Vemos los personajes nuevos. Tenemos a Micaela, que es la madre de Pedro Páramo y representa el sufrimiento de la familia antes de que Pedro tomara el poder. Es ella quien padece la falta de dinero, quien debe lidiar con las deudas en la tienda de Inés Villalpando y quien llora las pérdidas familiares. Inés Villalpando es un personaje que aparece brevemente, pero que cumple una función clave para entender la situación económica de la familia Páramo durante la infancia de Pedro. Su presencia sirve para mostrar que, antes de que sea el dueño absoluto de Comala, Pedro Páramo vivió en una familia endeudada y con carencias. Inés representa la presión económica externa que sufría su casa. Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo, el único hijo reconocido. Dubilles cuenta la historia de su muerte y cómo su caballo, el Colorado, sigue buscándolo. Representa el lado salvaje y trágico de la estirpe de los Páramo. Inocencio Osorio, un personaje mencionado por Dubilles como un provocador de sueños o astrólogo local, que fue quien les dio el mal presagio a Dolores sobre su noche de bodas. Les dejo dos preguntas a ustedes aquí. 1. ¿Qué revela el fragmento sobre la infancia de Pedro Páramo respecto a la situación socioeconómica de su familia? Y 2. En la narrativa de Rulfo, ¿qué significado tiene que el caballo de Miguel Páramo siga escuchándose galopando por Comala? Ahora los invito a que escuchen el audio de este episodio y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos,
mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, ya voy. De ti me acordaba, cuando tú estabas ahí mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces ahí? Estoy pensando. ¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además, debías ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá, ya voy. Abuela, vengo a ayudarle a desgranar maíz. Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? No, abuela, solamente estaba viendo llover. La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos que ella tenía y parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete, pues, a limpiar el molino. A centenares de metros, encima de todas las nubes, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Abuela, el molino no sirve. Tiene un gusano roto. Esa Micaela ha de haber molido molcates en él. No se le quita esa mala costumbre, pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo ni servía. Dices bien, aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que le hemos dado a la iglesia, nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos lo fiara para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. Sí, abuela. Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y una podadera. Con lo crecidas que están las matas, ya meros se nos meten en las trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo lo gerró con venirse aquí. Todo sea por Dios. Nunca han de salir cosas que uno quiere. Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela. Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de las alas entre las flores de jazmín que se caía de flores. Se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró 24 centavos. Dejó los 4 centavos y tomó 20. Antes de salir, su madre lo detuvo. ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando por un molino nuevo. El que teníamos se quebró. Dile que te debo 1 metro de tafeta negra como esta, y le dio la muestra. Que lo cargue en nuestra cuenta. Muy bien, mamá. A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas, en la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontró 1 peso. Dejó el 20 y agarró el peso. Ahora me sobrará dinero para lo que se me ofrezca, pensó. ¡Pedro!, le gritaron. ¡Pedro! Pero él ya no oyó, iba muy lejos. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber quedado dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa. Oyó: el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmuro de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Ahí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su sombra descorría hacia el techo larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio la vuelta,
Apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un tal Abundio. El bueno de Abundio, así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminaba a mi casa. Y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado, pues desde que esto está empobrecido, ya nadie se comunica con nosotros. ¿De modo que él te recomendó que vinieras a verme? Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y cumplido. Era quien nos acarreaba el correo, y lo siguió haciendo todavía después de que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos, porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo, y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no, dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetes que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó la buena gente. Este de que le hablo oía bien. No debe de ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te estaba diciendo... Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía enfrente de mí. Pensé que debía haber pasado por unos años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello enhilaba en un cordón. Le colgaba una María Santísima del Refugio con un letrero que decía, Refugio de los Pecadores. Ese sujeto de que te estoy hablando trabajaba como amansador en la Media Luna. Decía llamarse Inocencio Osorio. Aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del Saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras, conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobando la una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una, en frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura, y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitajos como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo, y a veces le atinaba, picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre, cuando fue a verlo, que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y ahí me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. No puedo, me dijo, anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella, y un poco menos morena, pero esto ni se nota en lo oscuro. No puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos, y sabían convencer. Ve tú en mi lugar, me decía. Y fui.
Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía, y es que a mí me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre las mías. Antes que amaneciera me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo?, me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo en un pelo que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y el pan, un pueblo que huele a miel derramada. Ella siempre odió a Pedro Páramo. Doloritas, ¿ya ordenó que me preparen el desayuno? Y tu madre se levantaba antes del amanecer, prendía el nixtenco, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre, y ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín de gatos. ¡Doña Doloritas! ¿Cuántas veces oyó tu madre a aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor sino el del azahar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en la mitad del campo mirando pasar las parvadas de los tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser sopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos. Que le preparen sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue. Hasta luego, don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar a gusto. Además ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella, si es que es eso lo que te preocupa. Pero ¿de qué vivirán? Que Dios los asista. El abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y así hasta ahora que ella me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella. La de cosas que han pasado, le dije. Vivíamos en Colima arrimados a la tía Gentrudis, que nos echaba en cara nuestra carga. ¿Por qué no regresas con tu marido?, le decía a mi madre. ¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él me llama. Vine porque te quería ver, porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas. Si consistiera en mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo, ¿cuándo descansarás? El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cerveza en el billar. Además no me paga nada. No estás ahí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Pero por ahora eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe. Pero para eso se necesita paciencia y más que nada, humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo que galopa por el camino de la media luna.
¿Entonces vive alguien en la media luna? No, ahí no vive nadie. Entonces, solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta cuando cometen un crimen, no? No entiendo, ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? No. Entonces es cosa de mi sexto sentido, un don que Dios me dio. O tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió: todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salí temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaba por la ventana. Ve tú a saber si fue una ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues tuvo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó?, le dije a Miguel Páramo. ¿Le dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no puedo dar con ella. Se me perdió el pueblo.